Muy buenas tardes, querido profesor y compañero presente. Me presento, mi nombre es Auris Adriana Pacheco Estrada, estudiante del primer cuatrimestre de la carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre qué es la genética y mi grupo está conformado por Brian Steven Rendón, María Geraldine Gil, Daniel Alonso Calderón y Juan Pablo Rincón. Este trabajo va a ser presentado al docente David Buitriago. Vamos a ver el significado de qué es la genética. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia de cómo ciertas cualidades o rangos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Un gen es un segmento de ADN el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. La genética es el estudio de los genes. Nuestros genes son portadores de información genética que se transmite de una generación a la siguiente. Por ejemplo, los genes son el motivo por el cual un niño tiene el cabello rubio como la madre, mientras que su hermano tiene el cabello castaño como el padre. ¿Qué es un gen? Es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos los elementos necesarios para su expresión de manera regulada. También se conoce como una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN o ARN. En el caso de algunos virus que contienen la información necesaria para que la síntesis de una macromolécula con función celular específica, habitualmente proteínas, pero también ARNM, ARNR y ARNT. Manipulación genética. La manipulación genética es la introducción de genes extraños en una célula, siendo esta célula generalmente un embrión, o sea, el producto del huevo fecundado. Recuerde que se llama huevo o cigoto cuando la célula sexual femenina o el óvulo es fecundado por la célula sexual masculina, el espermatozoide. Vamos a ver qué son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro núcleo de la célula que se transporta fragmento largo de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a asistir en la forma apropiada. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de las cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. Vamos a explicar la clasificación de los cromosomas. Clasificación de los cromosomas. Dos de los cromosomas es el X y es el Y. Determina si usted nace como niño o como niña. Sexo. Y se denomina cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. El cromosoma del padre que determina si el bebé es un niño o niña. Los cromosomas restantes se denominan autosómicos y se conoce como pares de cromosomas del 1 al 22. A continuación, queda el compañero para explicarles sobre la neurodiversidad. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rincón, soy estudiante de Psicología de primer cuatrimestre de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy voy a hablar de lo que es neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Es un término que se empezó a emplear desde 1998 por Judy Hintzer. Es un término que se utiliza para nombrar un grupo de personas diversos cerebrales que no tienen ninguna discapacidad, pero sí pueden llegar a tener problemas para el aprendizaje y también problemas para socializar. Condiciones como estas podemos encontrar el autismo. El autismo es una condición donde el paciente o la persona se encuentra involucrada en su mismo mundo, concentrada tanto en su mismo mundo que se aleja del mundo real. También podemos ver el déficit de atención o hiperactividad. ¿En qué consiste? Consiste en la falta de atención de un individuo caracterizado por la falta
de prestar atención para comenzar alguna labor. Esto puede empezar en la niñez y lo podemos también llegar a evidenciar en la adultez. También podemos evidenciar que es dislexia. Es una alteración en el neurodesarrollo donde se puede identificar una alteración al confundir las palabras, las letras o las sílabas. También podemos identificar la dispraxia. ¿Qué es dispraxia? La dispraxia es una enfermedad psicomotriz que consiste en una falta de coordinación de los movimientos y que puede ir acompañado de trastornos verbales y cerebrales. Gracias. Un gusto, mi nombre es Daniel Calderón, estudiante del primer cuatrimestre de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Psicología. Como mi compañera refería, estamos hablando sobre la neurodiversidad. En este momento vamos a ampliar la información sobre las posturas éticas y responsabilidades sobre la neurodiversidad. Hablar de la neurodiversidad se considera que todas las personas somos neurodiversas y que todos los procedimientos o funciones neurocognitivos son válidos. Se debe dar capacitación conducida a los diferentes grupos de ámbitos sociales y empresariales para que estos resalten las habilidades y rasgos que estos individuos traen consigo. En los rasgos del TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, incluye la capacidad de realizar múltiples tareas y estar tranquilo bajo presión. Las personas autistas pueden tener grandes cantidades de datos, tener gran atención en los detalles y una buena capacidad analítica. Para esto se sugiere fomentar la empatía mediante educación que genere conciencia, informarse sobre las diferentes condiciones neurodivergentes y compartir esta información con los demás ayudará a comprender y aceptar la neurodivergencia. Querer a las personas por su vivencia, presente, pasado y futuro. Potenciar el aprendizaje emocional. En este caso se invita a la sociedad en general a aceptar que no todos pensamos de la misma manera y que en algunos casos cierta cantidad, en este caso hablamos del 10% de la población, viene con una limitación neurológicamente o con un cambio distinto a su desarrollo neurológico, el cual hace que estas personas no solo tengan una diferente aprendizaje o forma de aprendizaje en la vida en general, sino que también un desarrollo distinto. Este desarrollo puede tener habilidades que deben ser valoradas tanto por la sociedad como por los empleadores. Buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Rendón, estudiante de la Universidad Iberoamericana. En la tarde de hoy abordaremos la relación que guarda la mente y el cuerpo. Para ello nos enfocaremos en comprender el funcionamiento de los dos sistemas que más influyen en nuestra conducta, pensamientos y emociones, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Empezaremos por definir un poco el sistema nervioso. Este se encarga de comportamientos, emociones y tiene la base social y biológica. Este sistema controla nuestro organismo, pues recibe, procesa y transmite información. Continuaremos con el sistema endocrino. Este se encuentra compuesto por órganos especializados a los cuales llamamos glándulas y por hormonas. Las hormonas son las principales sustancias químicas de este sistema, es decir, sería el equivalente al neurotransmisor en el sistema nervioso. Buenas, mi nombre es Geraldine Gil Jaramillo, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Les voy a explicar cómo la experiencia puede modificar la genética al transcurso de la historia. La genética se establece como la disciplina de la biología enmarcada en el estudio de la herencia y sus variaciones como la célula. Se comprende y se reconoce las manipulaciones genéticas donde la existencia del hombre a partir de la domesticación de animales y plantas no solo se dio paso a una de las invenciones del hombre como lo es la agricultura, sino que se dio la capacidad de éste por alterar al resto de los seres vivos. La primera modificación genética se dio a través de la biotecnología, donde se creó la transgénesis, que es el proceso de transferencia de genes de un organismo a otro. En conclusión, la genética es el estudio científico de genes, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN.